Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenos Bien, días. gracias. Oigan, qué emoción. ¡Ya Hoy sé! tenemos novedad. Como pudieron escuchar, hay 3 voces el día de hoy en esta grabación. Voz nueva y misteriosa. Primera invitada del podcast, ¡qué ¡Qué emoción! emoción! Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta, muy emocionada. Vamos a ver qué sale. Pura cosa buena, de seguro. Para quienes no conocen esa hermosa voz, quienes no la conocen, se las voy a presentar. A quienes están escuchando es la doctora Natalia García Cervantes. Y les voy a leer una pequeña semblanza. Pequeña porque esta mujer hace un chingo de cosas. Es buena en todo. Pero bueno. Nat es doctora en Políticas y Gestión del Desarrollo por el Instituto de Desarrollo Global, GDI, de la Universidad de Manchester, en Reino Unido. También es profesora investigadora colega del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, miembro del GIE, del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial Sostenible, investigadora honoraria en el Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester. Ha impartido cursos de licenciatura, de máster, de doctorado en México y en Reino Unido y ha participado como ponente en congresos aquí en México, internacionales. Ha publicado, es nivel candidato del SNI y miembro y colaboradora del Researching Security Network en el Reino Unido, especialmente en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Es especialista en Urban Violence y es miembro de este grupo, que es una You red... mention it, y Nat lo ha hecho. Exacto. Y bueno, pues es una muy querida amiga y colega. Bienvenida. Sí, muchas Nat. gracias. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de venir a hablar estos temas. Siento que he pasado demasiado tiempo pensando sobre todas estas cuestiones, entonces espero poder hacer sentido como de esas cosas que vengo pensando, ¿no? Pues no sé, como por dónde podríamos empezar, ¿no? El tema es muy amplio, es como muy controversial, tiende a ser muy complicado. Hablar de violencia, de violencia urbana son dos partes, ¿no? Al final de cuentas hay como dos componentes que son muy importantes. Pudiéramos empezar, supongo, desde hablar de, pues, qué es violencia, ¿no? También es algo que desafortunadamente se puede considerar casi característico de las sociedades latinoamericanas y también de muchos países del sur global, en términos generales, ¿no? Pero, bueno, tenemos que la violencia está presente en muchos ámbitos y lo problemático de encontrarla o de responderla es precisamente que tiende a tener manifestaciones muy variadas, ¿no? Entonces, tradicionalmente, o la definición más consensada es la que da el World Health Organization, donde dicen que es el uso intencional de fuerza física o poder real como amenaza contra uno mismo, otra persona, grupo, con la probabilidad de generar daño, lesiones, muerte o mal desarrollo. Y este último punto de mal desarrollo es como crucial, ya lo podremos ir hablando más adelante. Entonces, otro de los temas que es bastante complejo al abordar la violencia es que se puede abordar desde muchísimas perspectivas. Entonces, tradicionalmente también empezaron, y también ahí es como controversial, ¿no? Empezaron estrictamente hablando desde teorías de comportamiento, o sea, como psicología, temas que tienen que ver con el comportamiento de las personas, ¿no? Luego se movieron un poco a los temas económicos y luego a los temas sociales. Y como últimamente, digamos, en la última ola, se ven los temas justo de lo urbano de la violencia, ¿no? O sea, cómo se generan estos procesos o cómo se manifiesta la violencia como urbana. En la definición que diste, primero fue usar fuerza física o poder real. ¿A qué se refieren con poder real? ¿Cómo está eso? Mira, puede ser poder real como abuso de poder, abuso de autoridad, es decir, yo ejerzo el poder o ejerzo mal el poder desde la postura en donde estoy, ¿sí? Sea como un superior, sea en una institución, etcétera. O puede ser también más inconspicuo, o sea, puede ser menos visible, ¿sí? También, por ejemplo, Galtung, como en 1969, hace esta distinción entre las manifestaciones visibles de la violencia y las no tan visibles o invisibles. Entonces, también ahí es como mantener estos dos, como estas dos visiones en mente también, ¿no? Ahí es en donde podrían entrar otros sistemas que no necesariamente son visibles a simple vista, como el patriarcado, que es algo a lo mejor que hemos hablado acá, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, y ahí es en donde entra esta parte del mal desarrollo, porque pueden ser formas de violencia indirecta, estructurales, pero sigue siendo violencia, ¿sí? Entonces, esa es como una de las distinciones importantes.
Y bueno, hay también otras teorías, por ejemplo, Robert Merton en 1938 introduce el término de anomie, en donde la sociedad establece ciertas condiciones o ciertos atributos como deseables sin dar los medios para llegar a tenerlo. Entonces, es una teoría que sigue muy vigente porque sigue siendo, habla de fondo, digamos, de la inequidad que puede existir en un sistema, sea político, social, económico, ¿no? Entonces, tú tienes ciertas deseables, es decir, un iPhone, no sé por qué número van, 13. No, 14. Okay. Creo. El número que vaya, no tengo idea. 28. Entonces ponen ciertos estándares, ciertas imágenes, ciertos objetivos como alcanzables o deseables y no te dan los medios para alcanzarlos. Entonces ya desde ahí hablamos como de una ruptura justo entre los objetivos de las personas o los objetivos de las sociedades y que no existen los medios para llegar a obtenerlos, ¿no? Y por ejemplo, ahí funciona a nivel individual y a nivel sociedad. Por ejemplo, podemos pensar en una persona que quiere un iPhone y no lo puede obtener porque el price point pues no está en su decil de acceso, entonces estamos hablando de una inequidad socioeconómica, por ejemplo, ¿no? Pero también a nivel sociedad, o sea, por ejemplo, a nivel país o a nivel... ¿Cómo se ve esto colectivamente? A nivel grupo de mujeres, por ejemplo, no podemos acceder a ciertas cosas porque hay constraints que no nos lo permiten, aunque el deseo o más bien como la visión de que lo podemos alcanzar está ahí. O sea, es como ese gap, esa frustración de que pareciera que lo podemos obtener, pero no necesariamente por nuestras condiciones. Sí, exacto, y aplica para muchos ámbitos, o sea, por ejemplo, si lo piensas a transporte, iba a poner un ejemplo, un mal ejemplo, ¿no? Pero el transporte es un tema también que dices, bueno, a mí me pasó personalmente, entonces yo era feliz, tomaba el Expreso Tech, venía, y de repente tuve una bebé, entonces ya no me funcionaba ese medio de transporte, y de cierta manera me vi obligada, entre comillas muy grandes, a comprar un coche, pero porque estoy en una situación muy privilegiada y pude hacerlo y todo eso, ¿no? Pero el punto es que te ves obligado a que el objetivo o la forma de funcionar es esa, en ese caso comprar un coche, pero no todas las personas pueden comprar un coche, entonces ahí existe esa ruptura entre lo que se establece como objetivo y los medios para obtenerlo, ¿no? Y hablabas de como varios puntos bien interesantes, ¿no? Entonces, digamos que dentro de cómo se van moviendo estas ideas, surge también, por ejemplo, varias cosas, ¿no? El World Health Organization mismo establece en estas ganas de intentar entender qué es esta violencia, ¿no? Como que qué es la violencia en general, cuáles son las manifestaciones, una forma de organizar la forma de acercarse a la violencia. Surge el marco ecológico para el estudio de la violencia y ellos establecen que puedes analizarlo en 4 niveles. Entonces está el nivel individual, como bien decías ahorita, luego está el nivel de relaciones interpersonales, luego comunidad y sociedad. Entonces son como 4 esferas, círculos concéntricos y cada una de ellas está interrelacionada en el tipo de violencia que puede surgir en esos niveles, ¿no? Entonces después... un poquito después, una investigadora del Reino Unido que se llama Caroline Moser intenta hacer, ella le llama un roadmap, entonces intenta hacer como esta guía del camino de cómo entendemos a la violencia y empieza a sugerir ciertas categorías. Entonces habla de violencia institucional, que tiene que ver con esto que hablamos ahorita como de los componentes estructurales u oficiales, digamos, organizacionales. Luego violencia social, en la que entran muchos tipos de violencia, también violencia de género, intrafamiliar, ¿cómo se dice esto? Child abuse, hacia las infancias. Violencia económica, y ahí, por ejemplo, desde robo, que son como las más pequeñas, digamos, hasta, por ejemplo, crimen organizado, ¿no? Y la violencia política, que de nuevo habla acerca de ciertas estructuras, ciertos accesos al poder político, a la toma de decisiones, etc. Entonces vamos viendo cómo se van intentando hacer sentido de todas estas manifestaciones y como todas las problemáticas de violencia, y hablamos que veníamos de un enfoque económico, ¿no? En donde tradicionalmente se estudiaba la violencia y se trataba de entender desde un enfoque económico que mide cuántas muertes, que mide cuál es el impacto en el GDP, que mide, pero se empiezan a dar cuenta que pues no es la imagen completa al final del día, ¿no? Entonces se está presentando como un snapshot de las implicaciones económicas que tiene la violencia al final. Y ahí me suena un chorro como a la interseccionalidad, ¿no? De la que hablábamos también. O sea, me imagino que todos estos sistemas de violencia
pueden recaer sobre una misma persona, ¿no? O sea, tú puedes estar viviendo violencia institucional, violencia social, violencia Exacto. Sí, económica y violencia política todo al mismo tiempo, ¿no? Sí. O sea, habrá quien solo viva una, habrá quien viva todas simultáneamente, ¿no? Exacto, y ahí es bien interesante porque la misma autora, Caroline Moser, años después, o sea, sí, el roadmap creo que es 2004 y ya como en el 2000 y algo, 2013, en un estudio que hacen que es una comparativa a nivel internacional, no me acuerdo cómo se llama el estudio, pero surge el concepto de violence chains o cadenas de violencia. Entonces habla justamente de eso que tú estabas diciendo ahorita, Shay. Entonces lo trata de explicar como las cadenas de valor en un enfoque económico, digamos, ¿no? Entonces, cómo justamente un tipo de violencia está relacionado e incluso alimenta al siguiente, ¿no? Entonces, el tema de violencia intrafamiliar, a lo mejor, no sé... predispone a otro tipo de violencia. Exacto, exactamente. Ya, tenía mi micro apagado. O sea, si tú, por ejemplo, sufriste de violencia en la infancia, estás también más predispuesto a recibir otro tipo de violencias, ¿no? Por ejemplo, el trauma predispone a aceptar algunas cosas. No necesariamente, no en todos los casos, pero está documentado así, ¿no? Sí, exacto. Entonces ya hablas ahí como de, por ejemplo, violencia intrafamiliar o... Sí, violencia intrafamiliar, el tema, como el arco directo que se hace es pandillerismo, por ejemplo, ¿no? Como este grupo de la juventud. Y de ahí van desencadenando precisamente otros tipos en la cadena de violencia de Moser. Súper interesante. También hablabas de cómo se conecta con lo urbano. Yo me acuerdo que leí hace tiempo un libro que se llamaba The Criminology of Place. Y precisamente era este enfoque, ¿no? O sea, que pasaron de perfilar a las personas que cometían la violencia a analizar el contexto en el que esa violencia sucedía, ¿no? O sea, como que no sé si va por ahí este tema de lo urbano, pero cómo los lugares y el territorio y la ciudad configuran también esa violencia, ¿no? Sí, ahí ya me empiezo a poner como mi perro cuando ve la cadena porque me emociono mucho. O sea, fue muy a propósito. O sea, si se dan cuenta... Si se dan cuenta, hablamos de violencia y no le puse apellido. O sea, mencioné en algún punto violencia urbana, pero hablamos de violencia en específico. Entonces hablamos de las teorías del comportamiento que les decía ahorita. En ese momento, como en teorías del comportamiento, hablaban de que puede ser innato o puede ser aprendido. Entonces, innato asume que son componentes físicos, biológicos, casi neurológicos de las personas, lo que dan pie o predispone a que tengas ciertos comportamientos violentos, ¿no? Me acordé de una serie buenísima, siempre se me olvida el nombre ahorita, creo que se llama Mindhunter, pero bueno. Me encanta, sí, yo sé cuál. Que empiezan a perfilar, o sea, es cuando el FBI empieza a crear esta unidad como metodologías como para asesinos seriales en particular, ¿no? Entonces, está buenísima la serie aparte. Ese es uno de los debates que surgen ahí, ¿no? O sea, como desde qué edad empiezas, a lo que traes, o sea, que hay personas que traen o no, o sea, sí, eso se me hace bien... Es así, a mí también complejo. me parece fascinante. Hay un libro muy bueno que a mí también me cambió mucho bueno, ahorita seguimos con eso, ¿no? El punto es que es una innata y la otra aprendido, como es el gran debate siempre, ¿no? Y creo que a lo que han llegado un poco es que es una combinación de ambas. Nurture or nature. Exacto, sí. Hay un libro muy bueno que, les digo, me cambió un poco la manera de pensar. Se llama The Better Angels of Our Nature, de Steven Pinker, no me acuerdo. En donde el tipo construye el argumento, y es bastante como difícil de creer, pero construye el argumento de cómo estamos viviendo los tiempos más pacíficos. Digo, también, ojo, porque escribe en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como desde su argumento, Estados Unidos está viviendo una de las épocas más pacíficas de su historia. Así. Cuestionable. Exacto, sí. El libro está muy bueno, también es así, como 700 páginas o algo así. Ligero. Y va, sí, una lectura ligera para antes de ir a dormir. Entonces, hace este argumento, ¿no? De, a ver, bueno, que venimos también y todo esto es a partir de un proceso de pacificación que hemos venido viviendo y civilización, ¿no? Entonces, dice, bueno, son diferentes los modos ahorita de violencia interpersonal a lo que eran hace, no sé, 500 años, que donde alguien te veía mal y pues ya lo matabas, ¿no? O estas también como... La forma de administrar justicia era también mucho más violenta, ¿no? En el sentido de que pues literalmente pagabas con tu vida el crimen que cometías.
Entonces, nada, muy, muy buen libro, pero volvemos a este tema, ¿no? De que si es aprendido, si es innato, y ahí justo tiene un capítulo entero dedicado a hacer el análisis de los componentes en el cerebro y los desbalances que han encontrado en las personas que tienen tendencias de, o han tenido asesinatos en serie, ¿no? Sí, se me hace curioso, me quedé pensando un chorro en, o sea, es un país donde la pena de muerte todavía existe. Donde las armas son legales. Está curioso que haga viven el una argumento, época, ¿verdad? claro, Sí, claro. no, y sí, o sea, está bastante como difícil de grasp, como de decir, a ver, te voy a creer. Sí. Y te digo, a lo mejor no aplica para todos los contextos, pero sí hace ver, digamos que amplía el panorama, es decir, no solo nos vamos a enfocar ahorita en los asesinatos en masa, en las como tiroteos y todo este tema, sino en el amplio espectro de la historia, sí son tiempos más pacíficos, según él, ¿no? Entonces, bueno, y ahí les decía, fue como muy intencional el tema de irnos a hablar de violencia en general, porque creo que también una de las complicaciones de hablar de violencia es que, aparte de esta definición de World Health Organization, hay muchísimas otras y hay poco consenso sobre qué es violencia, ¿no? Porque puede ser tan pequeño o tan grande como lo podamos imaginar, ¿no? Entonces, aparte, otro tema complicado que ahorita vamos a hablar más ligado a lo urbano precisamente, es que es percepción, al final de cuentas, ¿no? Entonces, si la percepción es subjetiva, entonces también parte de este cambio o de estas diferentes olas o momentos de entender la violencia ha sido el decir, no me voy a dedicar nada más a cuantificar cuántas personas han fallecido, cuántos robos se han cometido, sino quiero entender cómo se sienten las personas, cómo perciben el espacio, y ahí sí, como los espacios urbanos, ¿no? Entonces sí, hablamos, por ejemplo, de anomía desde 1938, y bueno, antes de eso también hay precedentes que intentaban entender como las manifestaciones de violencia. Luego pasamos al tema de las teorías de comportamiento, teorías económicas, teorías sociales, y ya como el último cacho, diría yo, es el voltear a ver no quién, sino el dónde de la violencia, y ahí es en donde entra lo urbano de la violencia, ¿no? Entonces ahí ya es como otra bolsa de gatos, porque para desenredar lo que hace lo urbano pues también son procesos macro, micro, el tema de pertenencia, apropiación del espacio, que es algo muy, muy a escala, muy personal, precisamente muy a nivel personal. Y por el otro lado, como los grandes procesos, ¿no? Así como el neoliberalismo, el capitalismo, etcétera, ¿no? Entonces estamos ahí como en el medio todo el tiempo. Sí. Sí. ¿Eso? Me quedé también con el tema de percepción de violencia, porque hablábamos en un episodio sobre la carga mental que implica salir como mujer al espacio público, ¿no? O cosas que cargamos muchas veces, o sea, en este tema que hablabas de, no recuerdo exactamente el término, pero cómo te puede limitar la vida, ¿no? O sea, en esta definición de violencia, pues la percepción de violencia puede limitarte la vida. O sea, no es que o sea, no es que te estén violentando directamente en ese momento, pero el solo hecho de tener miedo a que te violenten. Exacto. Está limitando tus posibilidades, sí, o sea, tus decisiones, tus experiencias, etcétera, ¿no? Sí, eso es bien complicado. El tema también acá en ¿cómo decirlo? O sea, como en la transición del entender a la violencia desde la parte social, lo que hablamos ahorita era el tema de lo situacional, ¿no? O sea, si no ves a quién, ves en dónde. Y en ver en dónde se fueron, digamos, las teorías, por ejemplo, que son muy, muy famosas, como las ventanas rotas, ¿no? Entender el estado de mantenimiento de un espacio, que si hay vigilancia y todo esto. Entonces está también la Crime Prevention through Environmental Design, que es lo mismo, ¿no? Establecen 5 principios de cómo el diseño medioambiental puede ayudar a prevenir el crimen, de cierta manera. Está también Defensible Space, que es como un poco lo mismo, ¿no? Entonces, y esta, por ejemplo, Defensible Space, últimamente se ha ido al extremo, porque se asumía que el espacio puede ser defendible, es decir, como visto muy abiertamente, el espacio es seguro, ¿no? Si es defensible, pero ahora se utiliza Defensible Space como del otro lado, porque, por ejemplo, hacen espacios con, no sé, con picos en las esquinas, como para que las personas que no tienen hogar no puedan llegar y acostarse, por ejemplo, o no puedas llegar a sentarte en ciertas bancas y te ponen ahí como
¿Qué cosa más violenta puede haber que eso? Exacto, como materialidades muy hostiles, digamos, ¿no? Entonces hay picos, bueno, también acá en México súper famoso, ¿no? El vidrio quebrado en las bardas, también como mecanismos de seguridad o como maneras de hacer el espacio defensible. Y bueno, todos los fraccionamientos cerrados. O sea, al final, la relación y lo que generan en el espacio urbano inmediato a estos desarrollos es brutal. O sea, también ha habido estudios que reflejan eso, ¿no? Que se vuelven incluso, o sea, por aumentar la diferencia entre lo interior y lo exterior de un desarrollo, se vuelve todavía más inseguro, ¿no? Que tener Sí, y es que abiertos. al final de cuentas estamos hablando de manifestaciones físicas de la violencia o del miedo a la violencia, ¿no? Que es justamente lo que te venden las privadas, los fraccionamientos privados. Entonces, sí, o sea, por ese lado hay ciertos componentes tangibles del entorno construido que son situacionales, como lo veíamos con estas, pues al menos estas 3 teorías que mencionaba ahorita. Pero por el otro lado, también, digamos, esto es lo físico, pero por el otro lado lo que hablabas de la construcción mental del espacio me parece súper interesante y bien importante porque en la construcción, yo para hacer un poco de sentido de lo que encontré en mi tesis de doctorado, utilicé la definición de espacio urbano que hace el EFEF, que es, ya se me olvidaron, es espacio percibido, concebido y vivido. Entonces uno es el espacio físico y también hace eco a lo que propone Bourdieu, ¿no? Que es físico, social y mental, si no me recuerdo. Una cosa así. Entonces hay como cierto paralelismo entre esos 2 autores. Entonces tú tienes tu primera construcción, que es lo físico, como está, pero de eso físico haces una construcción mental y luego a esa construcción mental le añades tu vivencia del espacio. Entonces se vuelve como una cuestión muy, muy compleja y muy bonita también, ¿no? Cómo vamos haciendo estas construcciones mentales de los espacios personales, ¿no? Individuales y todo esto. Pero tiene mucho sentido lo que decías ahorita, ¿no? De decir, me está afectando, o sea, me está violentando en el sentido en el que lo primero que la gente hace en situaciones o en contextos de mucha violencia es que abdicas o dejas tu derecho a salir, ¿sí? Porque es volverte a casa, quedarte guardado, no salir, limitas tu contacto, limitas tus actividades. Entonces eso es violencia, ya decía, aunque no es violencia directa, ¿no? Estás experimentando o intentando vivir en un contexto de mucha violencia. Sí, como estrategia de adaptación a un contexto violento. Exacto, sí. Y pasa muy seguido, ¿no? Y es en contextos de violencia extrema. Podemos hablar, por ejemplo, de, no sé, lugares tomados por el narco o con una presencia así evidente de crimen organizado, pero también en lugares con otros tipos de violencia, ¿no? Por ejemplo, yo en mi doctorado también lo que hice fue un análisis, yo quería hacerle como un análisis al sistema de planeación en México y ver qué relación estaba teniendo con la forma en que las personas perciben o cómo afecta su percepción de seguridad en el entorno urbano, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió en ese momento fue hacer una comparativa de un lugar considerado tradicionalmente seguro, como Aguascalientes, con un lugar inseguro, Culiacán, de donde yo soy originaria. Entonces, aparte, para poder ponerle el punto o el dedo precisamente a qué del sistema de planeación, qué se estaba haciendo desde la planeación oficial para la configuración del espacio, lo que hice fue analizar centros y periferias. Entonces ahí ya de entrada tenemos la diferenciación de cómo se planea distinto si es para el centro o si es para la periferia, ¿no? Y ya podemos hablar de tipos de violencia estructurales o institucionales incluso, ¿no? Entonces, después, como bajando la escala, encuentras que uno pensaría que la periferia de Culiacán es el lugar mucho más violento, por mucho, ¿no? Y la realidad fue que en términos de homicidios a nivel municipal, pues Culiacán tenía muchos más, pero las percepciones de seguridad de los habitantes eran prácticamente las mismas en la periferia de Culiacán y en la periferia de Aguascalientes. Y variaban muchísimo ambas respecto a lo que decían los habitantes del centro. Entonces ahí también encuentras como estos puntos de violencia institucionalizada, ¿no? Que no nos damos cuenta porque se destinan muchos más recursos a planear al centro y tiende a ser la norma porque es en donde se ve más, ¿no? Entonces también como desde ahí, siguiendo los flujos de las intervenciones, los fondos, los financiamientos, el dónde se ubican los proyectos, para quién se planea y cómo se planea, ¿no? Y en ambos casos también en las periferias encontré pues
ciertas similitudes, si se puede decir, entre los tipos de violencia, porque había mucha violencia de robo, violaciones, y había violencia del tipo social, digamos, social y económica en ambos casos. En Culiacán era social y económica por el crimen organizado, o sea, por el narco, que es, aunque no suena muy bien, pero es la cuna del narco al final de cuentas. Y en Aguascalientes también estaba ligado a riesgos en las juventudes, pero más con el tema de pandillas y menos con el tema de crimen organizado. Y lo curioso fue que en ambos casos encontré que a través de estas intervenciones del Estado se habían intervenido espacios públicos en aras de promover la seguridad, de mejorar las percepciones de inseguridad, pero se hacen desde un enfoque top-down. Entonces lo que terminaron generando fue mucha más inseguridad en las poblaciones, ¿no? Precisamente porque llegan y es como, a ver, vamos a componerles aquí el parque porque eso va a solucionar todo. Entonces llegan, componen el espacio y lo irónico fue que el crimen organizado en Culiacán y las pandillas en Aguascalientes terminaron apropiándose de esos espacios públicos, ¿no? Entonces, obviamente a la población no se le antojaba salir al parque a caminar cuando iban a estar ahí las pandillas y eso. Suena conocido. Me parece que es algo que se escucha en muchos lugares, ¿no? Uh-huh. También te escucho y pienso en un montón de cosas, pero primero en esta relación centro-periferia, ¿no? Uh-huh. El tema de las periferias, a lo mejor, pues platicar un poco de cómo se han extendido las ciudades latinoamericanas, ¿no? O sea, al tener presión de esta urbanización, inmigración uh-huh. y aumento de población en las zonas urbanas, eso por una parte, y luego por otra, el tema de la reforma agraria en México y uh-huh. la construcción de vivienda en serie, ¿no? Uh-huh. A partir del 2000, la parte de la vivienda, a partir de los, que son 70s, el tema del territorio, ¿no? Los terrenos periféricos empiezan a uh-huh. poblar, ¿no? Y ante una falta de planificación urbana, como decías también, pues eso, ¿no? Empiezan a habitarse con mucho más aceleración y mucho menos planeación estas zonas periféricas, ¿no? Uh-huh. Entonces, más distancia a todo monouso, porque solo es vivienda, además vivienda económica en serie, uh-huh. como, sí, además de monouso, monoperfil, por así decirlo, ¿no? Empieza a tener un impacto también en las dinámicas de ciudad. Pero esto que decías de que la inversión se mantiene en el centro, o sea, el discurso siempre es, el centro está más abastecido ya de uh-huh. todo, ¿no? De infraestructura de transporte, de empleos, de equipamiento, cómo repoblamos el centro, pero en lugar de estar invirtiendo en donde ya está la población y a lo mejor la falta de oportunidades y de equipamiento y demás, pues eso vuelven los recursos a estar en los centros sí. de las ciudades, uh-huh. ¿no? Claro. Sí, es bien complicado porque es justo eso, ¿no? También si hablamos como de temas de sustentabilidad y resiliencia, pues todo apunta a como densificar, a que no se genere más expansión en las ciudades, pero, o sea, por un lado, digamos, los esfuerzos son para el centro y el doble discurso es, pero déjame terminar este fraccionamiento acá en la periferia de Monterrey, ¿no? Entonces siempre está ahí como el doble. Hay otro concepto asociado a eso que se llama violencia de la urbanización, que al final de cuentas, digo, volvemos a este tema de cómo todo es proceso, cómo está todo interrelacionado, ¿no? Al hablar de violencia de la urbanización, justamente es el hablar de los procesos que llevan, puede ser tanto los procesos que llevan a la expansión de las ciudades como proyectos de gran infraestructura que se hacen bastante invasivos, ¿no? De nuevo, como sin consultar, sin terminar de entender la forma de vida, cómo las personas habitan el espacio, ¿no? Más bien diciendo como, yo sé qué es lo que hace falta aquí, se me hace que otro distribuidor vial gigantesco es justo lo que necesitan aquí, ¿no? Entonces, eso, y el tema también de lo limitado, en el caso de Monterrey, ¿no? De los medios de transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces se generan estas grandes avenidas, grandes congestiones. Tengo unas imágenes que me gustan mucho, que siempre como para ejemplificar la violencia de la urbanización les pongo a mis alumnas y mis alumnos. Entonces es como, a ver, es una calle, no sé, de 6 carriles que pudiera ser Leones, Gonzalitos, Morones, Prieto, Nora Pico. Y les pregunto, a ver, ¿esto es ciudad? ¿Consideran esto violento? Y siempre se quedan como con un shock porque, claro, o sea, es algo que vives todos los días, puedes pasar tiempo enfrascado en el tráfico, pero nunca lo ves realmente como si fuera violencia, ¿no? Lo asumes como parte de, pues, tu día a día, o así es esto, ¿no? Así es la ciudad. Entonces, también es como replantear el concepto de una ciudad ideal que podemos tener, o del espacio, de cómo debería ser la distribución del espacio, ¿no? Entonces,
Sí, son como temas que se pueden ir como muy abstractos, pero tienen manifestaciones físicas muy tangibles de ciertas violencias, ¿no? También pienso como en violento para quiénes y cómo. O sea, por el fraccionamiento que mencionabas hace rato. Violento para quien está caminando afuera por 250 metros lineales de barda ciega, sin un árbol, ni una sombra, ni un nada. Violento para la niña que sí puede cruzar la calle fácil adentro del fraccionamiento o no. O sea, cada persona está beneficiándose o siendo afectada por ese tipo de decisiones que a nivel planeación es un gesto violento, pero que a nivel experiencia puede ser lo contrario de violento, puede ser la manera de adaptación a un entorno violento de una vida más pacífica, pero sumamente inequitativa, ¿no? A nivel social. Entonces, y en una burbuja, ¿no? Porque al final hay que salir de ese fraccionamiento, ¿no? Claro, sí. Pero la experiencia diaria pienso en las infancias, seguramente, bueno, no seguramente, no lo puedo aseverar, pero sí es como promedio el tráfico más lento, la velocidad a la que se mueven los vehículos dentro del fraccionamiento más lento que allá afuera. Y eso como mal social, no que, vaya, como una manera en que la gente se comporta. Es que es eso también, por ejemplo, si estás hablando de que estás vendiendo de cierta manera, ¿no? La seguridad dentro del fraccionamiento, pero por el otro lado tienes que, tú nos lo presentaste en clase, ¿te acuerdas? O sea, como los accidentes viales son una de las primeras causas de muerte de niños y jóvenes, entonces también es eso que anda, ¿no? Ahora sí que es violencia, o cómo es violencia, porque también generas un cierto tipo de ciudad, o sigues un modelo de ciudad que tiene implicaciones y tiene repercusiones al final de cuentas, ¿no? Entonces, digamos que no sé, la postura sería ver de manera sistémica o todo, intentar ver el panorama completo, ¿no? O sea, intentar ver los sistemas, las partes que producen el espacio, que configuran el espacio, pero también las relaciones interpersonales en el espacio. Pero también la mirada interseccional de las diversas personas y cómo las experiencias pueden ser al contrario de cómo intuimos que es la situación, ¿no? Sí. También, por ejemplo, pensar en otras maneras en las que esa meta sea posible en más ciudad, ¿no? Con el tema de las supermanzanas en Barcelona, ¿no? Que es este proyecto en donde se busca que en el ensanche haya, pues, un grupo de manzanas que estén cerradas al tráfico vehicular y mantener como avenidas, o sea, cada 3 cuadras puedes circulación periférica en auto. vehicular. Exacto. Entonces, pues eso es un esquema similar, o sea, estás haciendo un fraccionamiento cerrado, entre comillas. Pero abierto. Pero cerrado al tráfico motorizado, que es como la amenaza en el espacio público, ¿no? O sea, pero no le impides a la gente atravesar ese espacio, no le impides, y sigue siendo igual de seguro mucho más seguro para las infancias, ¿no? O sea, pueden habitar este espacio que es público, pueden habitar una calle de manera segura. O sea, también pensarlo desde cuál es el riesgo al que estamos buscando eliminar o mitigar. Claro. Exacto. Y lo que deberíamos es, sobre todo cuando es espacio público, buscar que no haya esta distinción de unos a costa de otros, ¿no? Por supuesto. Sí, pero sí creo que es importante eso de identificar qué riesgo, porque si es el riesgo tráfico, esa solución es adecuada, pero si es el riesgo que me roben, esa es inadecuada desde la percepción de las personas de violencia. Entonces es como, ¿a qué es a lo que le tiene miedo la gente o a qué situación de violencia tienen miedo de sufrir para ver cómo sí hacemos que desde la ciudad se puedan mitigar esos riesgos, ¿no? Claro. Y luego ahí entran otros conceptos que a lo mejor también tienen que ver con estas teorías últimas que mencionabas, ¿no? Que fue todo el tema de Jane Jacobs y los ojos en la calle, ¿no? O sea, cómo Jane Jacobs fue una socióloga canadiense que hizo mucho trabajo en Estados Unidos, en particular en Nueva York, ¿no? Y lo que hablaba era que lo que le da seguridad a las calles no es precisamente ni la policía, ni las cámaras, sino que la gente esté en la calle, que conozcas al de enfrente, o sea, eso habla pues de una configuración, una morfología, ¿no? Si volvemos a tener viviendas unifamiliares de un solo estrato socioeconómico, aisladas del resto de la ciudad, pues hay mucho menos vida en la calle, ¿no? Que lo que podrías tener en una supermanzana en Barcelona, ¿no? O sea, edificios o manzanas como mucho más compactas, densas, con mucho más actividad en la calle, que lo mismo, ¿no? Tanto en percepción como en realidad seguro será menos violento que los entornos en los que muchas veces vivimos en las ciudades latinoamericanas. Claro. Pero creo que lo que tú dices sí es bastante...
O sea, hay que considerarlo porque dependiendo de cómo conceptualicemos el tipo de violencia y a quién está afectando, de ahí vienen las respuestas, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, podemos hablar de justicia criminal, salud pública incluso, planeación, ¿no? Entonces también por eso es importante pensar qué violencia, a quién y casi cómo, ¿no? También. Pero sí. Para mí, el fraccionamiento es una expresión de respuesta a la violencia de seguridad. O sea, porque, por eso la caseta de vigilancia, por eso la pluma, por eso la petición del INE, que es completamente ilegal que te estén pidiendo tu identificación, pero en fin se hace, porque principalmente el temor supuesto de esa respuesta es esa, a la inseguridad de el robo, el que alguien se meta a mi casa, el que no sé qué. Y no sé si venía desde buscar un ralentizamiento del tráfico o esa vida más pacífica, que ahora sí se vende mucho como parte del marketing de los fraccionamientos. Ninguna vivimos, bueno, no, sí, bueno, en fin, no importa. Side note, pero es que no sé si quiero dar información de dónde vivimos en un lugar tan público, exacto. Maybe not. Maybe not, pero bueno. Que no vivimos en un lugar con estas configuraciones, pero sí creo eso. O sea, que va ligado como el problema a la respuesta que estás dando a ese problema. Sí, es Teresa Caldeira, ¿no? Que desde, ¿qué? 1990 y antes, tal vez. El de Ciudad de Muros. Ajá, exacto, sí, pero es justo eso que tú dices, ¿no? Surge como una respuesta a las manifestaciones de violencia y a lo mejor interpersonal en las ciudades, pero entonces esto se vuelve una respuesta inadecuada, pero además institucionalizada y promovida desde el Estado, ¿no? O sea, porque también es como, si estás mandando un mensaje, si sueltas un chorro de concesiones, si permites que los muros sean, no sé, son 400 metros de alto, entonces también eso es un tipo de violencia, ¿no? Y manda un mensaje claro, entonces ahí también es como decir, a ver, la seguridad sí, pero para algunos cuantos, tal vez para los que viven dentro del fraccionamiento, ¿no? También a mí me han llegado cada cierto tiempo y regresan un montón de políticas de discriminación en estos fraccionamientos, ¿no? O sea, hablando de violencia, por ejemplo, contra las trabajadoras del hogar, contra las albañiles, constructores, etcétera, ¿no? O sea, hay como una persecución solamente por cómo se ve la gente muchas veces, ¿no? Me ha tocado como que te reenvían el reenvío de un chat en donde entre las personas habitantes de un fraccionamiento de esta naturaleza están criticando que las trabajadoras del hogar usen el espacio público de ese fraccionamiento, ¿no? Cuando muchas veces pues viven en estos mismos fraccionamientos, o sea, me parece también o sea, que no vaya al parque, que no se siente en esa banca. Dios mío, o sea, no como por esparcimiento, ¿no? Seguro para llevar a los niños que cuida así, o seguro, o sea, la crítica era porque están usando el espacio público como para esparcimiento, ¿no? Entonces, me parece que también esta como apropiación del espacio tiene también otras violencias atravesadas ahí, ¿no? Entonces, pues sí, eso o, no sé, cosas como que te revisen la cajuela. O sea, hay como, luego llegan como, pareciera que pueden tener sus propias leyes dentro de estos fraccionamientos, ¿no? Entonces, y a veces sí tienen, en forma de sus propios reglamentos. Reglamentos, ¿no? Entonces... Pero me refiero a, o sea, leyes como si de verdad fuera... Sí, o sea, me podrían obligar a, claro, algo que ni siquiera es legal, como en las leyes de verdad, ¿no? Aquí, hace poquito Ana Casillas, hola Ana, si nos escuchas, estaba contándoles en la clase que aquí cuando estuvo el pico de violencia 2009, 10, donde sea, pues pasó mucho que colonias, barrios que eran abiertos se cerraron, pusieron rejas, cerraron calles y las autoridades hicieron ojos ciegos a eso porque era como, pues bueno, no podemos controlar esta expresión de la violencia, les voy a dejar que hagan lo que quieran. Sí. Y ahora se encuentran muchas veces mucha resistencia de algo que está demostrado. Estás bloqueando el libre tránsito que constitucionalmente tengo derecho a hacer, pero ya están instaladas las cosas y es más difícil retirar y es más difícil quitar todo eso que se permitió durante un pico violento. Sí. Monterrey tiene un reglamento para fraccionamientos cerrados. No me he metido a detalle, pero sí, o sea, ya está incluso... pues eso, institucionalizado. Sí. Tengo una
duda también, un comentario, no sé qué es esto, pero más que una pregunta, esto nada, es un comentario. Yo soy muy opinionada, tú lo sabes. No, les comentaba que estoy leyendo el libro de Invisible Women de Caroline Criado Pérez y... Buenísimo, por cierto. Sí. Espero compartirles por ahí avances, como, sí, todavía no es el formato, pero a lo mejor un hilo de Twitter o algo. Pero mencionaba ella que se han hecho análisis, ¿no? No me queda claro cómo, porque tampoco me metí a profundidad en sus notas y referencias, pero que la mayor parte de la violencia, arriba del 90 y tantos %, ejercida por hombres, ¿no? O sea, me imagino que ahí se refieren, de toda esta violencia que nos hablaste, pues a violencia directa, pero también me imagino que el hecho de que la planeación urbana haya sido y siga siendo históricamente realizada por hombres, pues perpetúa culturalmente esta... pues opresión, estas prioridades, esta concepción del mundo. O sea, sí, los hombres suelen ser también una población, entiendo que la de más homicidios, por ejemplo, o sea, más víctimas de homicidios, pero si volteamos a ver quién comete esa misma violencia, pues eso, ¿no? Y supongo que no podemos despegarlo de la construcción de la masculinidad y del género, ¿no? Pareciera que hay una sola forma, o sea, bajo un sistema heteronormado y patriarcal, pues de ser hombre, y ese ser hombre, ser violento, muchas veces justificado como por naturaleza, que se sabe cada vez más que no, que es una construcción social, ¿no? Pero no sé si, pues sí, hay algo como en esta vinculación, no solo de la incidencia directa, o sea, es decir, quien comete la violencia directa sean hombres, que esas son las estadísticas a lo mejor más conocidas, pero también cómo incide eso al planear las ciudades, ¿no? O sea, quiénes están ahí proponiendo, tomando las decisiones, etcétera, ¿no? Ya te caché. Sí, o sea, eso, precisamente el libro de Caroline es buenísimo porque cuestiona el hecho de que desde toda la historia hemos tenido o se ha seguido la figura del hombre como universal, ¿no? Como decir, en tamaño, en fisionomía, incluso en el tema de, ¿cómo se dice esto? Como la termorregulación o cómo sentimos los ambientes, o sea, los termostatos están puestos para el confort térmico de los hombres. Se pone un suéter. Sí, las mujeres que se pongan suéter, ¿no? Entonces, eso, o sea, el punto es bien válido, o sea, es justo eso que dices, ¿no? Se toma como experiencia universal la experiencia de los hombres en términos de diseño, en términos de un montón de cosas que no consideran, incluso volviendo al tema de movilidad, ahora en el acto de protesta, en el evento que hubo, Karina mencionaba que ellos habían realizado un análisis acerca de los tipos de trayectos que generan, ¿no? Entonces, las diferencias entre los trayectos que hace una mujer, que son más viajes poligonales, y de los hombres, que son pendulares, que es como casa, trabajo, trabajo, casa. Entonces, las ciudades no están diseñadas para ser, no quiero decir suaves, pero más llevaderos esos tipos de viajes. No están diseñados para un tipo de viaje que corresponde con los comportamientos de los hombres, ¿no? Entonces, también ahí, digo, no hablamos de violencia de género estrictamente hablando, como feminicidios, como estas otras manifestaciones más extremas, pero esto también al final de cuentas pues tiene un impacto, incluso si nos vamos a la parte situacional, de los riesgos a los que estás expuesta al final de cuentas. Entonces, de nuevo, es como un sistema violento en sí, ¿no? Es desigual, tiene sesgos, etcétera. Claro, y a lo mejor en este tipo de violencia también, que ya no, a lo mejor no está tan relacionada con el género, a lo mejor sí, no sé, luego el género está en todo, entonces no lo sé, pero también, por ejemplo, en los medios ha salido recientemente acá en Monterrey los tiempos de espera para el transporte público, ¿no? O sea, las filas que hace la gente para esperar un transporte público, más las horas que te avientas en ese transporte público, ¿no? Entonces, es imposible no pensar que eso es violencia, o sea... quien tiene el privilegio de pasar al lado de esas filas en su carro a 60, 40, los kilómetros a los que vayas, pues eso, ¿no? O sea, es imposible no ver que eso es violento y eso es una inequidad, pues que la misma ciudad está perpetuando, ¿no? Su diseño, su planeación, el abasto de transporte, el seguir invirtiendo en infraestructura para el vehículo motorizado. O sea, que moverte en auto siga siendo más fácil, sencillo, conveniente, incluso cuando es más caro o cuando no quisieras hacerlo, pues es un indicador también, ¿no? De que esa planeación está siendo violenta con unos más que con
con otros, ¿no? Esa es como la violencia de la urbanización, en esencia. O sea, como ese es el tipo de desarrollo que estamos teniendo y las implicaciones asociadas que lleva, que decías, social, económica, ambiental, ¿no? Entonces, es en esencia. Acabo de perder el hilo de algo más que les iba a decir. Agárralo. Búsquelo. Aquí lo bordamos. Me encantaría, pero sí se me fue con ganas. Bueno, a lo mejor es un buen momento como para parar. Uh-huh. Me quedan muchas preguntas y muchas cosas. Creo que es un tema amplísimo porque, pues, hablaste de la violencia institucional, hablaste de las violencias de la urbanización, hablaste de la ciudad violenta en sí, o sea, no tanto el proceso de urbanización, sino la ciudad y cómo expresa esas violencias, cómo son diferenciadas. Bueno, salieron un montón de cosas. Si le quisieras dejar a quienes nos escuchan una idea así como de qué te llevas del tema de la violencia urbana o las violencias urbanas, ¿con qué quisieras que se quedaran? Bueno, yo soy bien idealista y también soy como neurodivergente. Entonces el mensaje sería, ahorita estoy trabajando en un paper. Parte de lo complicado de violencia urbana, como les decía al principio, es que para violencia hay una definición consensada, ¿no? Una que tiene como más o menos ahí la gente está de acuerdo. Para violencia urbana no tanto, es más difícil encontrar una definición completa, coherente, integral de violencia urbana. Entonces ahorita estoy trabajando como en algo, no así como no tan modestamente diciéndolo, pero sí entender la violencia a través de las políticas del espacio en general. Entonces, usando este marco desde la geografía crítica, podemos entender la violencia como las relaciones interpersonales en el espacio, con el espacio y hacia el espacio. Entonces, ahí hablamos de los temas de manifestaciones directas de la violencia, de las percepciones de las personas de los espacios como seguros o inseguros y de los procesos que conforman el espacio. Entonces, el punto sería y el mensaje sería que a través de políticas del espacio podemos entender que otros posibles son posibles. Es decir, si hay violencia, también existe la alternativa de no violencia, ¿sí? Entonces, se me hace... Ay, te amo. Ven que ahí va lo idealista y neurodivergente. Entonces, eso, ¿no? Entonces, podemos entender, porque si bien las políticas del espacio pueden generar violencia urbana, también pueden generar las alternativas, porque generan ciudad, ciudadanía, polis, como todo esto que es lo bonito de por qué las ciudades son las ciudades, ¿no? Entonces, también el mensaje sería, cuestionemos, ¿no? O sea, cuestionemos el tipo de desarrollo, cuestionemos el tipo de ciudad, cuestionemos los espacios que habitamos, cómo los habitamos, ¿no? Entonces, creo que también eso es parte de, como dicen ustedes, vivir más bonito las ciudades, ¿no? Ese sería el mensaje. Gracias, Nat. No, hombre, al Fue contrario. un gustazo tenerte aquí. Siempre una gozada platicar contigo. También se me pasa bien rápido siempre platicar con ustedes, con las dos, con cualquiera de las dos. Pero bueno, un gusto eso, haberte escuchado y pues expertaza además en un tema tan relevante, ¿no? En las ciudades. Busquen a Nat ahí en Google Scholar porque no les voy a dar su red personal. Sí, por ahí, pues, cualquier cosa. Ahí andamos. Muy bien, les dejamos las referencias por acá en la descripción del episodio. Qué gustazo.